Hola a todos, buenas noches. Me cuentan si me están escuchando bien, si nos están viendo. Por acá nos vamos conectando poco a poco acá en la página del Banco W. Y los estoy saludando. Creo que ya inició. Bueno, por aquí ya empiezan a conectarse. Muchas gracias para todos. Bienvenidos. Qué rico esta invitación que me ha hecho el Banco W esta noche para compartir con ustedes, los amigos, los clientes, los funcionarios del banco. La verdad me siento honrada y me parece maravilloso que una entidad financiera realmente esté enfocada en el ser. No solamente le interesa el tema de ahorro y crédito, el tema de captar, sino que le interesa que los seres humanos, las personas que están alrededor de la institución, cada día crezcan en conciencia, cada día crezcan espiritualmente, puedan obtener semillitas de sabiduría, de información y comprensión. Entonces, nuevamente, mil gracias, los honro y de verdad me siento muy orgullosa. Conozco al banco desde hace muchos años, desde que estaba en Medellín viviendo, porque siempre ha sido un banco muy humano, muy de las personas, de los microempresarios, del microcrédito, y de verdad que hoy cuando me hicieron esta invitación dije, wow, por eso les ha ido tan bien, porque cuando uno se enfoca en el ser, los resultados son maravillosos. Voy a contarles un poquito de mí, los que no me conocen, los que se van conectando. Mi nombre es Mónica Rollave, soy conferencista. Obviamente he trabajado el tema espiritual desde que era una niña. Entonces estudié maestría en iluminación, maestría en espiritualidad, estudié los mayas y desde niña me he pasado buscando la información sobre el propósito de la vida. Entonces hoy voy a compartir con ustedes algunas pildoritas de sabiduría que lo primero que quiero decir es no me crean nada. Lo que voy a compartir con ustedes, la invitación es a que lo verifiquen. El propósito de los humanos es que estamos llenos de creencias y hoy vamos a abordar unos 4 temas en el que vamos a tocar primero el propósito de la vida. ¿Por qué los humanos nacemos? ¿Por qué vivimos las experiencias que vivimos? ¿Por qué nos pasan situaciones que no queremos, cierto? ¿Se han puesto ustedes a preguntar por qué a la gente, como dicen, a la gente buena le pasan entre comillas cosas malas? ¿O porque hay momentos en que uno busca algo, lo lucha, lo trabaja y no se da? Y creo que todas estas preguntas nos han cuestionado mucho a los seres humanos. Nos han cuestionado mucho sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el plan del alma? Algunas personas se preguntan en algunos momentos tan retadores de sus vidas si es que Dios se olvidó de ellas, o incluso hay personas que llegan a preguntar o a cuestionar ¿Dios existe o no existe? ¿Y por qué ocurre todo lo que ocurre en el planeta? Hoy vamos a abordar uno de esos temas y voy a hablarles un poco de ese plan del alma. Vamos a comprender el ego, cómo funciona el ego, y vamos a hablar un poquito de toda esa información y toda esa sabiduría del universo. También mi invitación es para abrir la mente. Hay una frase de Albert Einstein que utilizo muchísimo en mis conferencias y es: la mente es como un paracaídas, solo sirve si la abres. Entonces la invitación que quiero hacer también a los que se conectan y a los que van a ver el live luego es abrir la mente. Y voy a hablar de cómo funciona esa tríada del universo, cómo funciona cuerpo, mente y espíritu. Y lo primero que quiero a todos invitarlos a reflexionar es a que se pregunten sobre el propósito de la vida. ¿Se imaginan ustedes cómo de un óvulo y un espermatozoide salimos cada uno de nosotros? O sea, el milagro de la vida es tan poderoso que como que de la nada salimos cada uno, sale un ser humano. Se une la polaridad femenina, que es el óvulo, con la polaridad negativa, que es el espermatozoide, y no significa negativo o femenino por la sexualidad o por el género, sino por la información. La polaridad femenina, lo femenino es lo que recibe la información y lo masculino es lo que emite la información. Entonces, para que se cree un ser humano como nosotros, siempre se genera una polaridad positiva y una polaridad negativa, y de la unión de un óvulo y un espermatozoide salimos nosotros. ¿Y no les parece muy mágico el milagro de la vida? Muy mágico que cuando un bebé nace
y vemos esa grandeza de Dios en ese bebé, y luego empieza a gatear, a caminar, a hablar, y uno empieza a decir, wow. Y si nos ponemos a pensar en que hoy cada uno de nosotros está vivo, en que hoy es un nuevo día donde podemos ver, donde podemos respirar, donde hoy nos están dando una oportunidad maravillosa todavía para estar en esta tierra. Y a veces pasamos por la vida realmente dormidos. Pasamos por la vida simplemente sin entender la vida. Y pasamos por la vida a veces confundidos, sintiendo qué pereza vivir, qué tristeza, qué aburrición vivir, ¿cierto? Y entonces imagínense, en este momento, el 15 de noviembre, llegamos a 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. 8.000 millones de seres humanos. Dimensionemos la China, como digo yo, 1.500 millones de chinos, todos igualiticos. Pero en la India hay 1.400 de indios, y en la India es el país del mundo que más religiones tiene. Y si uno sigue Pakistán, Estados Unidos, si uno mira, wow, somos 8.000 millones de seres humanos. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿A qué vinimos a la tierra? Y yo siempre cuestionaba, yo no puedo creer que el milagro más grande, que es la creación de Dios, vengamos a esta tierra a pasarla hasta maluco. Vengamos a esta tierra a tener enfermedades, a sufrir penas de amor, a estar tan tristes, a lucharla, como a sufrir, como a sobrevivir. O sea, eso me parecía tan incoherente que sí, la misma Biblia expresa que eres mi creación más grande que el sol, la luna y las estrellas, porque a los humanos nos cuesta tanto ser felices. Piensen en un solo momento cuál es el propósito de la vida. Se han cuestionado para qué nacieron. Nos hemos cuestionado a qué vinimos a la vida. Y normalmente a veces no nos cuestionamos, o a veces cuando yo le pregunto a alguien ¿a qué viniste a la vida? Se quedan como, no sé, ¿será que vine a tener hijos? ¿Será que vinimos a tener un cargo, una profesión, a casarnos, a tener un hogar? Y finalmente cada uno puede tener una respuesta frente a ese propósito de la vida. Hoy yo te quiero preguntar a ti que estás allá en el live, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿A qué viniste a la vida? Porque cuando empezamos a comprender el propósito de la vida, wow, descubrimos un secreto maravilloso. Todos los humanos venimos a la tierra con un solo propósito, que se llama ser felices. No hay un solo ser humano que se levante en la mañana queriendo que le vaya mal. No hay un ser humano que se levanta diciendo, qué rico una puñalada, qué tan chévere que me roben hoy, qué tan rico que me atraquen, o qué tan chévere, ninguno. Los 8.000 millones de seres humanos nos levantamos todos buscando lo mismo, ser felices. Y todo lo que hacemos, hay una película que se las recomiendo, que está en Netflix, que se llama Belleza Inesperada de Will Smith. Y el protagonista de la película empieza hablando de eso. ¿Para qué estás haciendo hoy lo que estás haciendo? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué hoy te duchaste? ¿Por qué hoy fuiste al trabajo? ¿Cuál es el propósito hoy de abrazar a tus hijos? Y es muy simple. Todos tenemos un propósito y es ser felices. Pero la frase completa no es ser felices simplemente. Es aprender a ser felices por nosotros mismos. Entonces, si nos dicen aprender a ser felices por nosotros mismos, ¿es porque qué? Porque los humanos no sabemos ser felices. Por eso estamos aprendiendo a ser felices. Y por eso nacemos. Y por eso venimos a esta tierra a aprender. La tierra es un colegio. Y por eso cuando me preguntan del plan del alma,
Y cuando con mi gran amigo Gonzalo Gallo hace 20 años nos cruzamos y le dije, ¿cuál es el propósito? Y me dice, ser feliz. Y yo decía, wow, ¿y por qué nos cuesta tanto? Precisamente porque estamos en esa búsqueda de la felicidad. Entonces empezó esa búsqueda espiritual desde niña en encontrar dónde estaba la felicidad. Y los humanos creemos que la felicidad está afuera. La mayoría creemos que la felicidad está en el dinero, o en el poder, o en las drogas, o inclusive en la fama, o en la belleza física, y todos salimos a buscar la felicidad. Entonces decimos, el día que me case, voy a ser feliz. El día que tenga hijos, voy a ser feliz. El día que tenga un cargo en el banco, como en el Banco W, voy a ser feliz. El día que consiga esto o aquello, voy a ser feliz. Y oh sorpresa, casi siempre encontramos esas cosas o las alcanzamos y finalmente empezamos a sentirnos tan vacíos. O a veces decimos, ven, ¿cómo así? No que si yo me casaba iba a encontrar el príncipe azul o la princesa. ¿Y por qué este matrimonio está tan aburridor? ¿Y por qué está tan retador? Y no, si yo tenía hijos, ¿no era que iba a ser feliz? ¿Y por qué está tan difícil la relación con los hijos? Y empezamos a estrellarnos con la vida. Empezamos a veces a sentir que qué cansancio, que por más que buscamos la felicidad, no la encontramos, ¿cierto? Y viene una frase que me encanta, que es de los orientales. Cuando los orientales dicen, ese que tú crees tu enemigo, ese es tu maestro. Yo no la entendía. La verdad, cuando la escuché la primera vez estando muy niña, yo decía, ¿cómo que el que te hace daño o ese que tú crees tu enemigo es tu maestro? Es como incoherente que uno llame maestro a alguien que le molesta la vida o que lo hace, entre comillas, a uno sufrir o que le hace desafiante la vida para uno. Y voy a desmenuzarles esa frase un poco para que comprendamos qué estamos haciendo en la tierra. La tierra simplemente es un colegio. La palabra universidad viene de universo. Entonces, imagínense que la tierra es un colegio donde nosotros, los humanos, venimos a aprender. Y por algo los orientales lloran cuando un niño nace. Si abrimos la mente un poco más, los orientales lloran cuando nace un niño, porque los orientales empiezan a hablar del karma y dice, ¿qué karma vendría a pagar? ¿Cuántas deudas va a tener este niño? ¿Cuántas penas de amor? ¿Cuántas enfermedades? ¿Qué karma vendría a pagar? Los occidentales no tenemos ni idea de esa información, entonces nace el niño y la fiesta, y a mi hijo que nadie lo haga sufrir, o a mi hija que nadie la haga sufrir. Y cuando alguien muere, en Oriente hacen fiesta y en Occidente lloramos. Entonces mire lo paradójico de la información. Los orientales hacen fiesta al morir y lloran al nacer. Y en Occidente hacemos lo contrario. ¿Y por qué será esa diferencia en la forma en que unos y otros vemos la vida? Pues simplemente todo tiene que ver con la información. Y les voy a contar dentro de un momento cómo funciona cuerpo, mente y espíritu. Porque todos los días los humanos pensamos cosas. Todos los días los humanos sentimos cosas. Y a veces no nos detenemos a pensar cómo se integra cuerpo, mente y espíritu. ¿Y el propósito de la vida cuál es? Es que hagamos fiesta cuando alguien nace, pero hacer fiesta cuando alguien trasciende. Porque simplemente la muerte no existe. Por eso Albert Einstein lo decía, la muerte no puede existir, porque nosotros no somos simplemente un cuerpo. Cuando nacemos, el día que nacemos, cuando cortan el cordón umbilical, en ese momento, esa alma entró en el cuerpo. Y por eso todas las religiones nos han dicho,
somos cuerpo, mente y espíritu. No nos han dicho simplemente que somos un cuerpo, ni que somos una mente. Somos una tríada, cuerpo, mente, espíritu, integrados. Y entonces, cuando uno empieza a comprender que somos un espíritu, somos una chispita de Dios, somos un alma, una chispita de Dios en evolución, empieza uno a empezar a comprender que simplemente esto que llamamos el cuerpo físico es el uniforme del colegio. Cuando fuimos al colegio, recuerde cada uno el día que fue al colegio. Pensemos, vámonos atrás y recordemos el primer día que llegamos al colegio, cómo era el uniforme que nos colocábamos, en el morral que llevábamos. Y la primera pregunta es, ¿tú eras el uniforme? ¿Cierto que no? Nosotros no éramos el uniforme, pero tampoco éramos los cuadernos que teníamos. Simplemente nosotros somos, y en ese momento éramos los estudiantes. El cuerpo es el uniforme del Espíritu. Por eso dicen que es templo del Espíritu Santo. Pero también la mente, y les voy a contar de una vez dónde está la mente. Porque muy pocas veces nos detenemos a pensar dónde están los pensamientos. ¿No les parece muy mágico pensar? Imagínense uno todos los días tratando de pensar qué piensa la pareja. Uno con la pareja al lado y uno no tiene ni idea qué está pensando. Excepto las parejas que ya se conocen mucho. O como digo, si está haciendo gestos, cuando alguien empieza a hacer, como digo, jetas, como hacerle cara tonta, uno dice, no, está pensando feo. Pero normalmente todavía no tenemos telepatía. Y es tan mágico entender que los humanos no sabemos lo que el otro piensa. Y a veces menos sus intenciones. Nosotros vemos con los ojos y el ojo humano ve en 3D, en tercera dimensión. Nuestro ojo humano ve en cubo. Nosotros solo vemos materia, el alto, el ancho y el fondo de las cosas. Entonces, imagínense por un momento que nosotros creemos que las cosas son como las veo y solo vemos en tercera dimensión. Y la materia, según los científicos, la materia solo es el 4% de la información del universo. Entonces, abran la mente, abramos la mente. Si los científicos ya dicen que lo que nuestro ojo ve solo es el 4% de la información que es materia, el 96% nuestro ojo no lo ve. Eso se llama materia oscura, energía oscura, otros lo llaman campo gravitatorio. Hay un 96% de la creación que nuestro ojo humano no lo ve, pero no significa que no exista. El coronavirus fue maravilloso, ¿por qué? Porque un bichito invisible paralizó la tierra entera. Un bichito invisible al ojo hizo que no hubiese aviones, ni restaurantes, que paralizó el planeta entero. Los humanos creíamos que no podía pasar eso, ¿cierto? Y pasó. ¿Qué nos mostró el coronavirus? Invisible no significa inexistente. Y los humanos confundimos lo invisible con inexistente. Y eso es totalmente falso. Lo invisible a nuestro ojo es el 96%. Porque todo es energía vibrando en diferente frecuencia. La energía vibrando en diferente velocidad. Cuando pasa el avión, que pasa rapidísimo, simplemente nuestro ojo no lo logra ver, pero no significa que ahí no vaya el avión. Acá mismo, en el cuarto donde está cada uno de ustedes, en este momento hay bacterias, hay virus, en este momento hay ácaros, pero también hay ángeles,
Lo que pasa es que vibran, las bacterias y los virus vibran más lento y los ángeles vibran más rápido y por eso nuestro ojo humano no lo logra ver. Entonces, por eso los invité a abrir la mente, porque nosotros creemos que solo existe lo que vemos con el ojo. Los átomos, este anillo son átomos, protones, neutrones, electrones, pero este cuerpo humano son átomos, protones, neutrones y electrones. Y los científicos ya han demostrado que los átomos, cuando los ponen y miran, el átomo no es materia, el átomo es energía vibrando. Imagínate que hasta lo que creemos que es materia es energía vibrando en determinada frecuencia, en determinada velocidad. Desde ahí viene la magia de ser humanos. Somos humanos y este cuerpecito es el uniforme que logramos ver con los ojos. Entonces empezamos una lucha porque nosotros creemos que las personas son como las veo. Entonces digo, no, esa persona se ve tan buena gente. Es que esa persona se ve tan calmada, tan querida. ¿Les ha pasado? Y esa persona es la que los tumbó, la que les robó la plata o la persona que fue desleal. Y usted dice, pero ¿cómo esa persona hizo eso? Si yo creía, yo la veía tan buena gente. Ojo, yo la veía, no la conocías. Y por eso yo siempre los invito, no crean nada, ni a mí ni a nadie. Verifiquen. Distinguir a alguien no significa conocer a alguien. Y entonces los humanos nos mantenemos en una dualidad porque creemos, y a las mujeres nos pasa muchísimo, bueno, a los hombres también cuando estamos recién enamorados, no, es que es el amor de mi vida, es que yo lo conozco, es que yo la conozco. Primero, no lo conocemos o no la conocemos, excepto que esa persona ya hayamos compartido mucho con ella y la hayamos visto comportarse en momentos de desamor. Ojo con lo que les voy a decir. No conocemos a la gente, distinguimos a la gente en 3D. Nosotros conocemos a alguien cuando lo vemos comportarse, cuando vemos obrar, y especialmente en momentos de desamor. Porque creen que Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, por las obras. Él no dijo, conoceréis las personas por la estatura, ni por el color de piel, ni por su condición económica, ni por su dinero. Conoceréis a las personas por sus obras. Entonces mire cómo empieza a tejerse esto de maravilloso. El cuerpo humano está en 3D y el cuerpo humano biológicamente funciona igual. Todos los 8.000 millones de seres humanos biológicamente, simétricamente, somos iguales. Hay unos más altos, más bajitos, ojos chinos, pero todos en general, excepto que tengo una deformidad, todos tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 2 pies. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso central, el corazón. Entonces, mire, wow. Biológicamente funcionamos igualito. Pero ¿cómo les parece que los humanos no somos iguales? Una de las cosas que más nos confunden a los humanos es creer que todos somos iguales. Todos somos creaciones perfectas de Dios, que es diferente. Somos criaturas perfectas de Dios, pero no somos iguales. ¿Qué nos diferencia un ser humano de otro ser humano? Sus pensamientos. Y de acuerdo a sus pensamientos, sus comportamientos, sus obras. Y entonces voy a empezar a explicar la tríada del ser humano. Cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo ya lo expliqué. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen,
hay un primer archivo que se manifiesta, que se llama el ADN. El ADN da la información de la materia. Eso es lo que se llama la genética. Y los científicos ya han descubierto que la genética da la información de la forma física. Pero de la genética, del ADN, solo sirve el 3%, 2-3%. El 97% no sirve. Y hay algo que empiezan a llamar epigenética. Y los invito a que sigan un biólogo americano que se llama Bruce Linton. Y Bruce Linton tiene un libro que se llama La biología de las creencias. ¿Qué dice la epigenética? Uno no hereda de la familia realmente las enfermedades. Uno hereda la información de la mente, o sea, las creencias. Y la mente es la que va moldeando la materia. Por eso Henry Ford decía una frase maravillosa. Si tú crees que puedes, tienes la razón. Y si crees que no puedes, también la tienes. Y Buda dijo otra frase. El que domina su mente, domina el mundo. Entonces miren esas dos frases tan profundas. Si crees que puedes, tienes la razón. Si crees que no puedes, también la tienes. Entonces viene el segundo archivo del que quiero compartirles, que se llama el campo mental o la mente. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿dónde está su mente? ¿Dónde crees que están tus pensamientos? Porque por ateo que sea alguien, no puede negar que piensa. Ningún ser humano, de ninguna raza, de ninguna nacionalidad, puede negar que piensa. Y hay gente que dice, yo solo creo lo que veo. Qué risa. Yo digo, ven, ¿y por qué crees en un pensamiento si no lo ves? Yo nunca he visto pasar un pensamiento. Y creo que ninguno de nosotros ha visto pasar un pensamiento corriendo. Y ninguno podemos negar que existe. Eso ratifica lo que les conté ahora. Invisible no significa inexistente. El campo mental está a mano derecha de los humanos. Está acá a la derecha. Por eso las tiras cómicas nos pintaban la mente como una nubecita. ¿Recuerdan? Cada que veían una tira cómica, ponían a alguien pensando como una nube acá a mano derecha. El campo mental, la mente es un computador en cuarta dimensión. ¿Por qué no vemos la mente con el ojo? Por lo que les he explicado. Porque la mente, nuestro ojo, ve 3D, 3 dimensiones. La mente vibra en 4D y en 5D. La mente vibra de la dimensión cuarta a la novena. Por ahora quedemos en que la mente vibra normalmente en cuarta dimensión. Aquí está el campo mental. Y el campo mental es un programa lleno de información. Entonces, el bebé, adivinen qué pasa en un bebé cuando es concebido. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se empieza a formar el archivo de la genética, el cuerpo. Pero también empieza a llenarse de información la mente. En el momento en que ese óvulo y espermatozoide se unieron, el campo mental, este computador, empieza a llenarse de información. Todo lo que la mamá pensaba, lo que el papá pensaba, lo que la mamá sentía, lo que el papá decía, los traumas que vivió la mamá, todas las sensaciones, la información de ese bebé empieza a llenarse de información. Y de 0 a 5 años, inclusive hablan hasta los 7 años, está lleno el 80% de información de la mente. ¿Por qué creen ustedes hoy que en los países más desarrollados, inclusive nosotros en Colombia, cada vez se protege más la primera infancia? Cada vez se protege más a los niños. Porque el 80% de la programación de un adulto
se dio los primeros 7 años de vida. Lo que determina si una persona va a ser feliz, si una persona va a tener autoestima, amor propio, seguridad, alegría, si una persona va a tener buenas relaciones con otro, ¿cómo les parece que son los primeros 7 años del niño? Ahí es donde se programa lo que Carl Jung y Freud llaman el inconsciente. Por eso los primeros 7 años normalmente no nos acordamos qué pasó. Porque el niño, adivinen qué pasa en la mente de un niño. Los niños ven en 5ª dimensión. Los niños ven en 5D, más o menos hasta los 4 o 5 años. Por eso el niño te dice a ti, mamá, estoy viendo a la abuelita, y la abuelita se supone que se murió. Mamá, estoy viendo un ángel. Mamá, estoy viendo el amigo, un amigo. ¿Y sabe qué hacemos los adultos? Decimos, estás loco, deja de soñar. El amigo imaginario. Imaginario para usted, el adulto. Ese amigo es invisible para ti, adulto. Pero ese amigo es muy visible para el niño. Porque el niño tiene la capacidad de ver en 5ª dimensión. Entonces, ojo con lo que sus niños les están contando que están viendo. Cuando un niño te dice, veo a la abuela, al abuelo, al angelito, a la virgencita, escúchalo, pregúntale. Porque los niños sí ven la realidad como es. Nosotros vemos la realidad como somos, como tenemos programado el campo mental. De 7 años a 12 años se llena el 20% restante del computador de la mente. A los 12 años el campo mental, el computador está totalmente lleno. Y aparece algo maravilloso. La adolescencia. La adolescencia se da de los 12 a los 18 años. Adolescencia significa adolecer de. El adolescente entra en una etapa de verificación. Él empieza a verificar la información que tú le diste como papá, como mamá, con lo que él empieza a observar en la vida. ¿Por qué dicen que los adolescentes se vuelven tan rebeldes? Pues porque la información que les programamos normalmente no es de sabiduría. El adolescente que sale a volver todo nada afuera, que sale a destruir afuera, es el niño que tú le prohibías de niño, o que no lo dejaste experimentar, o que lo golpeabas como método pedagógico. Los humanos creemos, y más los latinos y los colombianos, que la violencia es el método para educar los niños. Y eso es totalmente falso. Una cosa se llama amorosa firmeza y otra cosa muy diferente, horrorosa violencia. Lo que nos sobra en agresividad nos falta en firmeza. Y cometemos 2 errores. Por un lado, golpeamos, agredimos, gritamos. Luego nos sentimos culpables y salimos a darle todo a ese niño y estamos cometiendo 2 errores al tiempo. La violencia mezclada con permisividad. Entonces, cuando empezamos a entender esto, simplemente la mente es un computador programado. Y en el computador hay información de sabiduría, pero hay mucha información de ignorancia. Por eso, no hay personas que tengan suerte o que exista la suerte, o personas que nacieron con estrella y otros estrellados. Nosotros creemos que existe la suerte. No, es que esa persona es tan suertuda. Ese hombre tiene tanta suerte, esa mujer tiene tanta suerte o nació con estrella. La suerte no existe porque Dios no juega los dados con nosotros. El universo rige por leyes matemáticas exactas, verificables. Lo que existe son personas con mayor nivel de sabiduría en su mente o personas
con mayor ignorancia en su mente. Y les voy a dar una frase maravillosa que dicen los maestros de sabiduría. Cuida tus pensamientos, porque de tus pensamientos vienen tus sentimientos, siento y miento, y de tus sentimientos vienen tus comportamientos. No hay que cuidar lo que hacemos, hay que cuidar lo que pensamos, porque todas nuestras acciones, nuestros comportamientos, se originaron en un pensamiento. Entonces, miren lo bonito de esto. No existe la suerte. No es que Dios ame más a unos que a otros. No es que haya creaciones de Dios más poderosas que otras. No. Hay seres humanos con mayor nivel de sabiduría y otros con mayor nivel de ignorancia en su mente. Y para que nos quede muy claro cómo funciona el campo mental, les voy a dar 2 ejemplos, porque para mí es muy importante que nos quede supremamente claro cómo funciona la mente. La mente, entonces, es un campo de información. Entonces, mire un ejemplo sencillito. Los japoneses no tienen más neuronas que los colombianos. Ni tienen otro ojo escondido por allá, ni tienen otra mano, ni es que los japoneses Dios los quiera más que a nosotros. Los japoneses son educados con una información diferente. Un papá japonés le dice a un niño desde niño, hijo, jamás vas a usar violencia física contra nadie. Vas a conciliar. Si alguien te golpea o te agreda, tú no lo vas a hacer. Me cuentas a mí, le cuentas a la profe, pero no vas a golpear a nadie. Normalmente, ¿qué le decimos los latinos a los niños y los colombianos? No se deje. Donde llegue, que le han cascado, yo le pego y lo remato en la casa. Muy bien. ¿Qué le dice un japonés a un niño? Le dice, vas a llevar otra lonchera y vas a compartir. Porque hay un amigo que se le olvidó la lonchera. Normalmente, ¿qué decimos muchos de los latinos y de los colombianos? Cuidadito, me doy cuenta que no se come la lonchera y que la está regalando. Muy bien. ¿Qué decimos? El vivo vive del bobo. Mi hijo, métase en la fila. Usted tiene que ser bien avispado. Y para nosotros, normalmente, el concepto de avispado es una persona irrespetuosa que se le mete en la fila a los demás y, como dicen, papaya partida, papaya comida. Eso nos parece muy chistoso a los latinos y a los colombianos. Un japonés va a decirle a un niño, jamás vas a coger algo que no sea tuyo y no vas a irrespetar nunca la fila de nadie. En el Mundial del 2014, todavía ahora que estamos en época futbolera, bueno, Colombia no está allá, pero está Brasil, Argentina representándonos. ¿Qué pasó después del partido Colombia-Japón? Colombia ganó ese partido 4-1 y la prensa del mundo al otro día registraba que todos los japoneses se quedaron limpiando el estadio. Acababan de perder 4-1 y todos se quedaron limpiando el estadio. ¿Qué hubiésemos hecho los colombianos donde hubiésemos perdido el partido 4-1? ¿Cierto? Hubiéramos acabado con el estadio. Hubiéramos tumbado el estadio. La pregunta es, ¿será que los japoneses son muy nerdos, muy tontos? ¿Será que son atrasados? ¿O será que los japoneses tienen otra información que está generando mejores resultados como nación? Generalmente, ¿por qué nos cuesta tanto a los hombres latinos comprometerse? Y a las mujeres latinas, por la información. Un alemán de niño lo educan con la siguiente información, pero el ejemplo también. La información no es solo hablar. Lo más alto de la inteligencia social es el ejemplo. Un alemán le dice a un niño, la empresa más importante en tu vida será tu esposa, tus hijos y vas a honrar tu hogar.
Y el día que decidas tener un hogar, vas a ser el mejor padre y el mejor esposo. Normalmente, ¿qué decimos los latinos y los colombianos a los niños hombres? No se deje. A usted le tocan 7. Usted no se vaya a comprometer. No vaya a ser bobo y no se deje agarrar de nadie. Muy bien. ¿Y qué nos dijeron a las mujeres colombianas? A muchas nos dijeron, usted va a trabajar, va a salir adelante, va a tener platica para que no se aguante un hombre por una sopa. Y a otras les dijeron, y si su marido llega a las 3, usted llega a las 4. Y si su marido le pone cachos, usted también. La pregunta es, ¿será suerte? ¿Será que Dios no nos ama a los colombianos? ¿O será que estamos llenos de una información falsa en nuestra mente que está generando pésimos resultados como colectividad? Entonces no es un tema de suerte, es un tema de información, porque todo en el universo se llama información. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente la información que tenemos es falsa, es como un computador con un virus. Eso es lo que se llama el ego. Por eso las religiones pintan una lucha entre un diablito y el angelito. ¿La han visto? El diablito es el ego o la información falsa del computador de la mente. Y el angelito es la información de sabiduría, la comprensión. Entonces es muy chévere cuando uno ya tiene esta información. Porque es que no es que seamos de malas, no nacimos martes 13, ni nos hicieron Viernes Santo, ni es que estemos condenados a ser infelices o a que nos vaya mal. El propósito para ser felices es supremamente sencillo. Se trata de cambiar la ignorancia de la mente por la sabiduría de la mente. Eso es todo. Por eso, el Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Nosotros creemos que la verdad es narrar la realidad. Entonces yo digo, le voy a decir la verdad a mi amiguis, que le vi el esposo, que ya estaba con una vieja en un bar. Muy bien. ¿Eso será la verdad? ¿O eso será una realidad que tú vas a ir a narrar de acuerdo con tu ego y con tus creencias? Eso no se llama verdad. La verdad es la información de total sabiduría que genera un excelente resultado en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, hay personas que dicen desde su ego, le voy a cantar las 4 verdades a cualquiera. A mí no me da miedo. Muy bien, burro, como digo yo. ¿Será que irrespetar a los demás? ¿Será que insultar a los demás? ¿Agredir a los demás? ¿Irrespetar a los demás será amor? ¿El resultado que vas a obtener de eso será maravilloso? ¿O va a ser un resultado desastroso? Los resultados no mienten. Si los resultados que tú obtienes de una información son resultados de desamor, de guerra, de conflicto, de competencia, eso se llama una falsedad, aquí y en la China. Y si los resultados de tus comportamientos generan respeto, armonía, alegría, valoración, eso se llama una verdad o una sabiduría. La verdad os hará libres del sufrimiento y os hará libres de la ignorancia. Eso es lo que la verdad viene a hacer. Entonces los humanos, finalmente, en ese ensayo-error de la vida, vamos a ir verificando qué tanta sabiduría hay en nuestra mente o qué tanta ignorancia hay en nuestra mente. Qué tanto ego tenemos o qué tanta comprensión o sabiduría tenemos en la mente. Y por eso contundentemente decimos, la suerte no existe.
Porque simplemente hay una ley que se llama la ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia dice cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Y se dice otro principio de ley: lo que emites acciona, reacciona y se te devuelve. ¿Han escuchado? Lo semejante atrae lo semejante. Porque todo en el universo funciona por sincronía, por frecuencia vibratoria. Entonces, muchas personas llaman suerte y azar a lo que no saben explicar. No, esa persona no tiene suerte. Puede que no sepa qué hace para que le vaya bien, es otra cosa. Cuando yo tenía 23 años, me nombraron gerente por primera vez. Y si a mí me hubieran preguntado hace 20 años, Mónica, ¿tú cómo hiciste para a los 23 años ser gerente? Yo hubiera dicho, no sé. Yo era una niña muy avispada, una niña muy buena estudiante. Pero ¿cómo les parece que cuando empecé a estudiar maestría en espiritualidad, me di cuenta que no era suerte? Me di cuenta que mi mamá me codificó una sabiduría desde niña. Mi mamá nos dijo 2 frases. El acomedido come lo que está escondido. Y nos dijo otra frase que me impactó la vida. Se atraen más moscas con una cucharita de miel que con un balde de vinagre. Sean encantadores con todo el mundo. Esa mamá me activó la prosperidad. Y voy cerrando con esta comprensión que espero que les quede en sus mentes. Los invito a cada uno a que visualicen el signo pesos en su mente. Los humanos creemos que el desempleo existe y creemos que el dinero se acaba, y eso es falso. El desempleo a nivel espiritual no existe, porque cada ser vivo trae una función trazada con Dios. En el signo pesos, les voy a dejar este tips de sabiduría y conmigo no me crean, verifiquen. Está la fórmula del dinero. La S significa servicio. La I significa incondicional. Y la otra I significa con información. Una persona servicial, incondicional, acomedida, jamás estará desempleada. Normalmente, las personas desempleadas no saben servir porque su ego les está diciendo todo el tiempo: no sea lambón, no se regale, no mire cómo le pagan de poquito, qué pereza. Entonces, el que bloquea la prosperidad no es la suerte, es usted con sus pensamientos. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dice la sabiduría popular. Todo lo que no valoramos, la vida nos lo va a quitar para que aprendamos valoración. Porque el amor es valorar. La sabiduría se llama agradecer. Mil y mil gracias nuevamente al Banco W. A cada uno de ustedes los que se conectaron en esta noche y se van a seguir conectando en este live por estas pildoritas de sabiduría. Y simplemente no olviden el propósito. Venimos a ser felices. Venimos a aprender a servir, a dar lo mejor de nosotros. Vinimos a aprender a amar. Y la capacidad de ser felices y de amar está en nosotros mismos si somos capaces de reprogramar nuestra mente. Bendiciones, feliz Navidad, estamos a puertas, y que el niño Dios nos traiga mucho amor y mucha sabiduría, especialmente a la humanidad entera.